vamos a realizar el cálculo de la moda para datos agrupados. ¿Ok? Lo que están viendo a continuación o enfrente de su pantalla es la fórmula de la moda. Tiene los siguientes elementos. Tiene LI que viene siendo el límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la moda. La clase modal, en este caso, va a ser la clase que tenga el mayor dato en cuanto a la frecuencia absoluta se refiere. Es decir, de la frecuencia absoluta te vas a fijar cuál es el número mayor y esa va a ser la clase modal. Entonces, el límite inferior de esa clase modal va a ser LI. Luego, más todo esto, que es FI, frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la moda. Entonces, la clase modal es la frecuencia absoluta, ¿ok?, de esa clase. Menos la FI menos 1. La FI menos 1 es la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Fíjate bien, frecuencia absoluta. No ocupamos hacer frecuencia acumulada. Es la frecuencia absoluta anterior a la clase. Vamos a hacer dos restas primero. Vamos a ponerlo aquí. Es una suma de dos diferencias. La primera diferencia, la primera resta, es la FI, que viene siendo la frecuencia absoluta del intervalo, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Lo que nos dé esa diferencia, ese número se lo vamos a sumar a otra diferencia o a otra resta, que viene siendo la frecuencia absoluta de ese intervalo donde está la clase, menos el intervalo superior, o sea, el que está abajo de la frecuencia que más se repiten los datos. Esos datos los vamos a sumar y los vamos a dividir entre el numerador, que es la frecuencia absoluta, menos la frecuencia absoluta de la clase anterior. Si te fijas, estos dos números, a ver, en azul, este número y este número son lo mismo. Entonces aquí nos da 5, aquí inmediatamente ponemos el 5 más, y ya nomás nos fijamos la frecuencia que está posterior a la frecuencia absoluta de la clase modal y se lo sumamos. Entonces ahí se va a repetir, ese sí siempre se va a repetir, ¿no? Todo lo que nos da esta división lo vamos a multiplicar por ahí, que es el intervalo de clase. Bueno, todo esto va a quedar más claro con un ejemplo. Vámonos al ejemplo. Este sería el ejemplo. Tomando en cuenta la misma tabla del número de llamadas que hace en un día ciertos individuos, ocupamos primero saber los datos. Primero, ¿cuál es la clase modal? Es aquella que tiene el mayor número en frecuencia absoluta, por supuesto. Entonces, en este caso, la clase 1 tiene una frecuencia absoluta de 3, la clase 2 una frecuencia absoluta de 9, la clase 3 una frecuencia absoluta de 12 y la clase 4 una frecuencia absoluta de 6. Por lo tanto, la que más se repite es la clase 3 y la voy a marcar. Entonces, LI sería igual a 10, porque es el límite inferior de la clase modal. Ahora, ¿cuál es el FI? El FI, acuérdense que es la frecuencia. El FI es la frecuencia de la clase modal, la frecuencia absoluta, que es 12. La FI menos 1, que está presente aquí y aquí también, es exactamente la misma. Es la frecuencia absoluta anterior a, la frecuencia modal, que es 9. ¿Y cuál es la frecuencia superior? Este sería la frecuencia que está, o absoluta, que está posterior a la clase modal, o la frecuencia absoluta que está en la clase modal, es el número 6.
La amplitud, pues si va de 0 a 5 la primera clase, de 5 a 10, de 10 a 15 estamos de 5 en 5. Quiere decir que ahí es igual a 5. Entonces, teniendo todos los datos, vamos a calcular lo que es la moda. Entonces, moda sería igual al límite inferior de la clase modal, que es 10, al cual le vamos a sumar la frecuencia absoluta, o FI, que es la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 12, menos la que está anterior, que es 9, entre dos diferencias. Y aquí ahorita lo vamos a multiplicar por algo. La frecuencia absoluta otra vez, que es 12 de la clase modal, menos la frecuencia anterior, que viene siendo esto que está aquí, acuérdense. Y este más 12 menos la frecuencia posterior al 12, que es 6. Todo eso multiplicado por el intervalo de clase, que es de 5 en 5. Bien, entonces, la moda sería 10 más, vamos a calcular todo esto. 12 menos 9 está por demás, pero lo vamos a hacer en la calculadora, ¿va? Para no tener errores. 12 menos 9 es 3, lo voy a poner en rojo. Esto es 3, por lo tanto esto es 3. Y 12 menos 6 es 6, ¿va? 12 menos 6 y 6. No vaya a ser el diablo. Entonces ya tenemos que 12 menos 9 es 3 entre 3 más 6. Abajo va a estar un 9, ¿sí o no? 3 más 6 es igual a 9. Entonces voy a dividir 3 entre 9. 3 arriba entre 9, que es la suma, y me da 0.33. Lo voy a poner aquí. Todo eso del corchete me da 0.33. Voy a manejar 4 decimales. Y luego lo voy a multiplicar por 5. Ese punto 33 multiplicado por 5 es 1.66. Entonces, la moda sería igual a 10 más 1. 1.66. Que finalmente viene siendo 10 más 1.6666, 11.66. Esta sería nuestra moda. 11.66 como resultado final. Pues, como ven, la moda, al igual que las demás, está extremadamente fácil. Es nada más cuestión de ubicarte en los datos que están pidiendo. Bien, pues hasta aquí terminamos con la moda. Nos vemos próximamente, que estés muy bien. Espera mis próximos videos.